Buenos días, estudiantes. A continuación vamos a analizar lo que son los puntos críticos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un punto crítico. El punto crítico de una función f es un punto en el dominio de f donde la derivada es igual a 0 o simplemente la derivada no existe. Si nosotros nos ponemos a pensar acá, nosotros tenemos un gráfico donde nosotros podemos identificar distintos tipos de puntos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo analizo la derivada lo que me está entregando es básicamente la pendiente de la recta tangente de un punto. Por ejemplo, vamos a ver ese punto de ahí, y ahí me va a estar entregando cuál es la recta tangente, y solamente la derivada me va a dar la pendiente, qué inclinación tiene. Esto es súper importante analizarlo en las curvas, entonces nosotros lo vamos a estar viendo ahí. Ahí tengo otro. Ahí tengo otro. Ahí tengo otro. Así sucesivamente. En realidad, en este caso, cuando la derivada es igual a 0, quiere decir que la pendiente de estas rectas es 0. O sea, que la pendiente de estas rectas es 0. En cualquier otro caso, por ejemplo, si yo lo estudiara acá, lo voy a colocar con otro color, con azul. Si yo analizara la pendiente en ese punto, ¿qué es lo que va a pasar? La recta tangente lo más probable es que sea de esta forma. Y al ser de esa forma, me va a estar diciendo que la derivada en este punto es negativa. Pero, cuando llegue aquí, a este punto de acá, la derivada es 0. Y cuando avance, lo voy a colocar con color amarillo, la derivada en ese punto va a ser positiva. Todo ese análisis es importante para los puntos críticos. En este caso, el punto crítico, ¿yo cuándo lo obtengo? Cuando la pendiente me da 0. En ningún otro caso. O cuando la pendiente no existe. En base a eso, nosotros podemos identificar lo que más adelante van a ser los máximos y los mínimos. Fíjense en algo. Si nosotros empezamos a calcular la derivada, que está acá, la derivada hasta antes de c, la derivada siempre va a tener inclinación negativa. Perdón, positiva. ¿Ya? Debido a que esa viene ahí, si yo la analizara aquí vendría así. Entonces, la inclinación siempre es positiva. Y del valor de c hacia acá, la derivada o la inclinación empieza a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros deducir de eso? Es que si la derivada cambia de positivo a negativo en c, entonces la función tiene un máximo local en c. Y ese sería nuestro primer criterio. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar dónde acaso el punto en el cual nosotros estamos trabajando es un máximo o es un mínimo, deberíamos analizar cómo cambian las derivadas, las pendientes. Después tenemos el siguiente caso. Si las derivadas hasta antes del punto C son negativas y después del punto C son positivas, entonces nosotros podemos deducir de que eso tiene un mínimo local. ¿Ya? Y ahora, si tenemos que f no cambia de signo, por ejemplo, es siempre positiva, o en otro caso podría ser siempre negativa, ¿cierto? Si no cambia, entonces no tiene ni un máximo ni un mínimo local en C. Esos son los casos de la primera derivada y los extremos locales. Con esos criterios nosotros ya podemos determinar puntos críticos y además saber si son máximos o mínimos.